aptos para toda la familia. Para ver el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión presenta Iglesia que acompaña. Buenas noches, bienvenidos, somos la Diócesis de Engativá. Llevamos 17 años construyendo la Ciudad de la Misericordia, desde diferentes acciones pastorales, proyectos. Y en esta noche les traemos uno de nuestros temas bandera, digo yo, sin demeritar a nadie, que son nuestras pequeñas comunidades samaritanas y misioneras, que nos ayudan en este caminar de ser iglesia misionera. Pero antes de empezar con el tema, quiero presentarles nuestros invitados. Estoy acompañada de nuestro vicario de pastoral, el padre Luis Eduardo Sánchez Moreno. Padre, bienvenido. Buenas noches a todos y a todos los cristovidentes. Buenas noches, gracias por estar conectados en este momento con todos nosotros y sobre todo en este tema tan importante para nuestra diócesis y para nuestro plan, como son las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Un saludo para todos. Y también tenemos a Gracielita y a Álvaro, los presento ambos porque son pareja, casados, entonces, y coordinadores de las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Gracielita. Buenas noches. Gracias por la invitación para poderles a ustedes comunicar lo que son las pequeñas comunidades, que llevamos un buen tiempito con ellos y creo que es una parte muy importante de la diócesis. Alvarito. Buenas noches a todos. Estamos muy contentos de estar aquí en Cristovisión y poderles contar un poco de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho en este proceso, acompañados de todos nuestros equipos de animadores y nuestras pequeñas comunidades. Vamos a tener la oportunidad de contarles qué son las pequeñas comunidades, cómo son, y también vamos a tener la oportunidad de escuchar a algunas de las personas que conforman las comunidades y los animadores. Bueno, la diócesis de Engativá somos Iglesia Samaritana en Misión y llevamos 17 años de historia construyendo Ciudad de Misericordia, así que vamos a preguntarle a Padre Luis, en todos estos 17 años, en todo este recorrido, en todo este caminar, ¿cómo se dan en esa historia tan rica que tenemos nosotros como diócesis? ¿Cómo empiezan estas pequeñas comunidades, Padre? Bueno, para mí es muy importante, para poder hablar de las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras, que nosotros nos pongamos en el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque podemos pensar que nuestra diócesis encontró el agua tibia. Nosotros tenemos que ir a un fundamento bíblico, y el fundamento bíblico para nosotros es ir hacia el libro de los Hechos de los Apóstoles y ver esa conformación de las pequeñas comunidades o las comunidades primitivas que se reunían, que se congregaban, convocadas por la palabra, para compartir los bienes, para crear la fraternidad, la comunión, la unidad. Y también las comunidades paulinas, o sea que también son otro referente para nosotros y sobre todo que nos llevan a identificarnos sobre el gran propósito también de la evangelización, el gran propósito que la Iglesia tiene. Por eso, cuando nosotros hablamos de las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras, advierto un poco, pues porque nuestras pequeñas comunidades tienen apellidos, son samaritanas y misioneras. Es para nosotros, primero, el espacio vital para poder vivir la misericordia. Segundo, estrategia fundamental para poder llegar especialmente a los más alejados. Y tercero, identidad de la evangelización. Yo creo que es importante este proceso que nosotros llevamos porque esto nos lleva a descubrir, o sea, el nacimiento de estas pequeñas comunidades. Nosotros, cuando miramos en nuestras celebraciones, sobre todo como Iglesia Católica, encontramos la participación de muchísimas personas, pero nadie sabe quién es quién. Y estamos en grandes celebraciones, participamos,
En cambio, la pequeña comunidad samaritana y misionera, que nacen en medio de las familias, que nacen convocadas por la palabra de Dios, o sea, que nacen con los amigos y vecinos dentro de la cuadra y de los más allegados, pues permite un conocimiento, un acercamiento, también el valor y el reconocimiento de lo que el otro es, de saber quién es, de acompañarse en el proceso de la vida y poder crear la comunión y la solidaridad. Por eso cuando decimos samaritanas es porque dentro de las pequeñas comunidades está para nosotros ese deseo de estar cercanos a la realidad del otro, del que sufre, del que pasa hambre, del que pasa dificultades, pero también misioneras en cuanto que las pequeñas comunidades son misioneras de la misericordia, que no se quedan simplemente encerradas dentro de una casa, sino que al contrario, llenas de la fuerza del Espíritu Santo, fortalecidas por la palabra de Dios, constituidas desde la fraternidad y desde la comunión, estas pequeñas comunidades se hacen misioneras, o sea, salen de sus casas para poder ser mensajeras del amor y de la misericordia y responder de esta misma manera a todo el contexto que hay a su alrededor. Esos son, y en este caso, de esta manera han nacido las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras en nuestra diócesis de Engativá. Primero, como espacio vital. Segundo, como estrategia. Tercero, como identidad de evangelización. Muy bien, y para entender mejor qué es una pequeña comunidad, estas tienen unas características, tienen unas características también, no solo en cómo se conforman, sino también sus animadores tienen que tener también unas características, por decirlo así. Bueno, entonces, Gracielita, ¿qué es una pequeña comunidad para que la gente nos entienda y cuáles son esas características que tiene? Bueno, vamos a decirlo en forma muy sencilla. Una pequeña comunidad es un grupo pequeño, como su nombre lo indica, entre 10, 12 personas que se reúnen en las casas o en los apartamentos a leer, a reflexionar, a meditar y a orar la palabra de Dios. En las pequeñas comunidades hay un animador. Ese animador es una persona que está formada, se ha formado en la escuela de la diócesis y es el encargado de citar la reunión, de acompañarla, y tiene una función grande y es que como es una comunidad pequeña, que ojalá todos los miembros que están ahí puedan participar en la reunión. Como decía el padre, en esa pequeña comunidad se vive la fraternidad. ¿Por qué? Porque son personas que tienen rostro, tienen nombre, tienen historia. Cuando una persona falta a una reunión de pequeña comunidad, hace falta, la llamamos y realmente se vive la fraternidad en ese lugar. Además, son solidarias, como decía también el padre Luis Eduardo, son solidarias no solamente en el interior de la comunidad, sino también en el exterior, para el exterior de la comunidad. Tiene ciertas características, como dice Consuelo, además de lo que ya vimos anteriormente, que es que se lee la palabra. Esa parte es importantísima. Esa es nuestra columna, es lo que realmente nos identifica a las pequeñas comunidades. Y es que ahí leemos la palabra, leemos el Evangelio, lo meditamos y realmente es donde vemos cuáles son los cambios que logramos, que ese Evangelio logra en las personas, no nosotros. Es una pequeña comunidad también. Es importante que sepamos que es cristocéntrica. ¿Qué significa? Que el centro de nosotros, la persona importante, lo que realmente cuenta es Cristo. En las pequeñas comunidades se pueden hacer algunas variaciones en determinado momento. Lo que no se puede cambiar nunca es que leemos la palabra, leemos el Evangelio. Eso no se puede cambiar. Es importante también
que nos ilumine el Espíritu Santo. Antes de iniciar la lectura, hacemos oración al Espíritu pidiendo que abra nuestra mente, abra nuestro corazón para poder realmente mirar cuál es el mensaje que tenemos en la palabra. Otra cosa importante es que es incluyente. En la pequeña comunidad se acepta a todo el mundo. No hay edades, no se puede excluir por clases, no se puede excluir por razas. Todo el mundo realmente se acepta en una pequeña comunidad. Es completamente abierta. Esa parte es importante. Y hay otra cosa que realmente pienso que es bien importante, y es que estamos unidas a la parroquia. Las pequeñas comunidades no son ruedas sueltas. El hecho de que no estemos dentro de la parroquia no significa que cada uno pueda hacer lo que quiera. Hay una unión con el párroco. Y ese párroco, hay unas reuniones que se hacen, por ejemplo, los animadores, que se llama un equipo parroquial, donde se reúnen los animadores con el párroco cada 15 o cada mes, eso depende de lo que se decida en cada parroquia, donde el párroco acompaña a la comunidad. Él es el que, cuando se inicia una pequeña comunidad, va a la casa, hace la entronización y acompaña la primera reunión siempre. Entonces, siempre la pequeña comunidad va a estar muy pegadita de la parroquia. Me asalta una curiosidad, porque son de casa. Las pequeñas comunidades son grupitos de casa, porque siempre se dice es mejor que circulen en las casas porque son grupos de familia. Bueno. Y en esta pandemia, ¿cómo han hecho? Bueno, que no estamos todos confinados. Pues te cuento que hubo dificultades iniciales cuando lo que tú acabas de decir, las pequeñas comunidades se reúnen en la casa y de pronto ya no nos podemos reunir más. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero como la palabrita está de moda, nos reinventamos las pequeñas comunidades. Entonces, algunos miembros de las comunidades empezaron a trabajar con las redes. Fue difícil al principio, porque en las comunidades hay muchas personas mayores que realmente no manejan ese tipo de redes, pero también surgió una cosa bien interesante, y es que las personas que se querían conectar empezaron a solicitarles a su hijo, a su nieto, a su sobrino, que los ayudaran a conectar, y entonces ya empezó a trabajar como toda la familia, y empezamos a mirar por ese lado. Entonces, en este momento, la mayoría de las personas se conectan por las redes, pero hay algunas personas que les cuesta trabajo. Entonces, en una reunión de pequeña comunidad, tenemos las personas que están en la casa, que son los que hacen la reunión, están las personas que se comunican por la plataforma, y hay otras personas que definitivamente no han podido, pero lo hacen por videollamada. Entonces, son las tres cosas que se conjugan y se puede hacer la reunión. Esto nos ha traído cosas buenas, porque, por ejemplo, la persona que iba a una reunión, que iba sola, presencial, en este momento, si quiere comunicarse, de pronto él no tiene su celular, entonces lo hace a través del esposo, entonces ya solamente no es esa persona, sino también el esposo o la mamá o la hermana que están en la casa, también se comunica. Esto ha dado a que crezca la comunidad. Pero hay otra cosa también buena, y es que en este momento hay personas, ya ahorita que estamos hablando del ciberespacio, ¿no? Entonces ya no solamente son las personas de la parroquia las que están en la pequeña comunidad, sino que ya trasciende. Hay personas de otras parroquias, inclusive hay personas de otras ciudades que se están comunicando en este momento. Ellas llamaron y dijeron, queremos saber cómo es una pequeña comunidad, y realmente se están conectando. Nosotros tenemos en la comunidad unas personas que se comunican desde Cartagena, por ejemplo. Entonces, esa parte es bien interesante.
Otra cosa que nos ha traído aquí nuestras queridas redes es de que había animadores y también integrantes de las pequeñas comunidades que se habían ido del barrio, de la parroquia. Entonces, pues no se volvieron a comunicar. En este momento, inclusive, hay una animadora que no está acá, está por allá en Tunja, pero ella lo que hace es, volvió a convocar su pequeña comunidad y la está dirigiendo desde allá. Y también hemos tenido integrantes de la pequeña comunidad que habían salido y en este momento retornaron otra vez a través de las redes. Entonces, como conclusión, realmente se han presentado, pensamos que esto era un problema grande y resulta que esas dificultades se han convertido en oportunidades gracias a la acción del Espíritu. Claro. Pues fíjense cómo de un problema nos ha resultado muchas bendiciones. Pero bueno, tenemos una primera llamada. Rocío, buenas noches. Buenas noches. Sí. Cuéntanos, Rocío. Bueno, pues es que pues yo pertenezco pues me estoy formando en un curso que está dando la diócesis y pertenecí el año pasado a una pequeña comunidad de mi parroquia. Me parece un buen proyecto que presta la diócesis. Las comunidades samaritanas y misioneras me parecen espectaculares. Muchas gracias. Primero, doy oración por Monseñor que está hoy de cumpleaños. También mucho gusto al padre, la primera vez que lo conozco. Estoy formándome, como le digo. Me parece un curso muy espectacular que nos están dando por parte de la diócesis. Y pues nos invitaron a ver hoy el programa. Entonces por eso lo estoy observando. Perfecto. Gracias, Rocío. Pues vamos a tener dentro del programa varios testimonios porque pienso que eso es lo más importante, la gente que participa, los animadores, quiénes son, cómo hacen su trabajo. Pero antes de pasar con nuestra primer testimonio, Alvarito, ¿cómo se desarrollan y cómo se consolidan esas pequeñas comunidades? Bueno, hay que, en este proceso de pronto nos vamos a retroceder unos añitos hacia la 2006, ¿sí? Que una asamblea diocesana que se celebró por ese momento, cuando la diócesis quiso preguntarle a la gente, quiso escuchar el mensaje, siempre lo ha dicho la iglesia así, pues en ese momento se definió cuál era nuestra ruta de pequeñas comunidades, por dónde deberíamos caminar. Eso lo llamamos una ruta pedagógica. No sabíamos que teníamos que hacerla, pero no sabíamos cómo íbamos a caminar. Y lo otro que no sabíamos era cómo deberían ser nuestras pequeñas comunidades. Y entonces también empezamos a estudiar un poco las experiencias en la diócesis. Había experiencias de pequeñas comunidades en San Simón, por ejemplo, desde 1993. Había en Santo Tomás de Villanueva. Creo que también teníamos pequeñas comunidades en Cristo Sacerdote. Bueno, había una serie de parroquias que tenían comunidades de formas diversas, metodologías distintas. La diócesis quería tener una metodología que fuera de la diócesis. Entonces ese fue el primer paso que se hizo, fue estudiar esas experiencias, después diseñar una metodología, ¿sí? Que nos permitiera, por ejemplo, evangelizar la comunidad, entrar a mirar la realidad, pero desde el evangelio y actuar. Más o menos era el proceso. Esas tres etapas se daban siempre, o se dan siempre en las comunidades. Pero teníamos que continuar. Entonces se creó un equipo de personas, diáconos, laicos, precedidos por el padre Jaime Rivera, que por aquí lo vieron en este programa. Y entonces se crearon algunos elementos y estructuras que eran necesarios. Por ejemplo, la escuela para la formación de los animadores, de la que estaba hablando Rocío ahora, ¿sí? Se crearon unos subsidios como la colección samaritana para que el animador tuviera elementos de poder manejar su comunidad, que
pudiera entender la teología de las comunidades. Bueno, todas estas cosas que son ayudas, siempre necesitamos nosotros los laicos, porque que no tenemos una formación tan fuerte en este tema. Y finalmente, pues, lo que hicimos fue definir unos pasos que eran importantes. Dentro de esos está precisamente el que me están preguntando del desarrollo y consolidación. El primer paso que se hace, y lo voy a contar muy rápidamente, es lo que hemos llamado precomunidades, que precisamente se trata de que formemos los animadores, escojamos los animadores en las parroquias y los podamos formar. No le podemos entregar una comunidad a una persona que no tenga formación. Eso no estaría bien. Y además no le da tranquilidad al católico que quiere formar parte de la pequeña comunidad si no sabe quién está al frente. Bueno, eso es como el primer paso. Hay un segundo paso que hemos llamado nacimiento, y ahí estamos muy vinculados con nuestras parroquias. Desde el nacimiento se generan las parroquias, ¿sí? Nosotros nos reunimos por fuera en las casas, pero nacemos de las parroquias. Seguimos, como comentaba Graciela, conectados con las parroquias. Entonces ahí el párroco hace el envío de sus animadores, ¿sí? Planifica las comunidades, dónde se van a establecer, en qué zonas. Bueno, eso siempre lo hacemos con los párrocos. Y entonces, generalmente asiste a la primera reunión, ¿sí? Entroniza la palabra, bendice la casa, bendice la comunidad. Eso es muy importante para nosotros y siempre se hace así. Y ahí finalmente vamos a nuestro paso de desarrollo, que es el que hemos realizado en los últimos años, donde nosotros ya nos aproximamos a la palabra de Dios en nuestras reuniones. Y ese lo hemos llamado nosotros como un acercamiento a la humanidad de Jesús. Es el primer gran paso que hacemos nosotros. Y eso lo hacemos a través del Evangelio de Marcos, que es precisamente el que muestra la característica o la forma humana de nuestro Dios. Y eso es muy importante para nosotros. Pero ahí también nos consolidamos como equipo parroquial y hacemos celebraciones que ya trascienden, ya no dentro de la comunidad, sino como redes. Nosotros nos unimos como redes a través del equipo. Y entonces hacemos celebración de la Eucaristía de las comunidades, hacemos convivencias, peregrinaciones, ¿sí? Pero ya no lo hacemos una sola comunidad, lo hacemos todas las comunidades de la parroquia. Ahí ya empezamos a juntarnos. Porque es que la pequeña comunidad como tal es pequeña, pero cuando se junta es otra cosa. Cuando se junta ya hace un poquito más de bulto. Entonces ya somos unas comunidades que nos juntamos, celebramos la Eucaristía, como les comentaba, las convivencias, peregrinaciones, asambleas, bueno, todo lo que podemos hacer entre juntos. Pero también lo estamos proyectando así a los arciprestazos. Entonces también tenemos equipos arciprestales y eso lo hacemos durante esa etapa. Generamos los equipos arciprestales y finalmente tenemos un equipo diocesano conformado por los nivelistas arciprestales y por el resto del equipo. Y hemos celebrado actividades a nivel diocesano. Por ejemplo, en 2017 hicimos una asamblea de pequeñas comunidades diocesanas donde nos reunimos unas 1.300 personas. ¿Cuál es el resultado de todo esto? En esta etapa que hemos llamado desarrollo y consolidación, pues tenemos más o menos unos 540 animadores ya formados en la escuela, de los cuales unos 527 están activos, quiere decir que están trabajando. Hemos formado aproximadamente unas 220 pequeñas comunidades en toda la diócesis. Tenemos una participación casi 2.000 personas que están todas las semanas reuniéndose. Lo tenemos en todas las parroquias, digamos, la mayoría de las parroquias tenemos de las 68 parroquias, ¿verdad, padre? 67. Tenemos comunidades en 62, tenemos animadores en 62 de las parroquias y tenemos comunidades en 56. ¿Por qué la diferencia? Pues sí, porque primero se forman los animadores, después las comunidades, pero eso es lo que, el resultado de eso. Acción, definitivamente, acción del Espíritu Santo, un crecimiento gracias a eso, a que es ese acercar a Jesús a las personas. Pero bueno, antes de nuestro primer testimonio, porque qué mejor que sean quienes participan de este proceso, quienes nos cuenten cómo les ha ido, tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Oscar, buenas noches, sí, cuéntenos. Mire, mi nombre es Oscar Chavarría, yo pertenezco a la parroquia Santa María de los Ciervos, a la comunidad San Pablo de Pequeñas Comunidades. Soy animador y mi testimonio es que el esfuerzo que ha hecho, como decían ustedes hace rato, el esfuerzo que ha hecho muchas personas adultas por conectarse,
nos ha motivado a dedicarles más tiempo a ellas para que aprendan a conectarse, y antes, cuando no llega el link de la conexión, nos escriben, nos dicen qué pasó, no nos han mandado el link, están ya tan entusiasmadas que nos mandan continuamente los mensajes, nos hace falta el link para conectarnos. Nuestra comunidad, en lugar de decir que se ha reducido, se ha incrementado. Muchas personas que han visto que nos estamos reuniendo nos llaman, dicen que quieren seguir participando, que cómo vuelven a entrar, otras nuevas han ingresado. Para nosotros ha sido espectacular porque la palabra se ha llevado día a día más y cada vez nos fortalecemos más espiritualmente, haciendo la lección nosotros la hacemos los miércoles, nos reunimos ya 2 comunidades hacemos de la parroquia, lo que son embajadores de Cristo, y la comunidad San Pablo, lo hacemos todas conjuntas, y para nosotros es espectacular. La gente se siente animada, quiere escuchar la palabra, quiere leerla, analizarla, siguiendo todos los parámetros que nos han enseñado. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, vean, acción de Dios, acción del Espíritu Santo definitivamente, y en tiempos de pandemia qué mejor que acogernos a esa palabra. Y tenemos nuestra primera invitada que nos va a contar cómo se hizo animadora, y ella y su hijo participan de la pequeña comunidad. Pues aquí estamos desde la comunidad de Sagrada Familia de la parroquia San Simón Apóstol. El proceso pues para ser animadora fue teniendo en cuenta que en la parroquia pues está Graciela y está Álvaro, quienes empezaron a hacer el curso con un grupo donde estaba mi esposo. Él se hizo animador inicialmente y pues después llegó una misión a la parroquia, una misión de Navidad, y nos pusieron a leer unos textos, los cuales los empezamos a leer con un grupo de personas del conjunto. Cuando volvieron pues a revisar, contamos nuestra experiencia y pues vimos que nos podíamos reunir. Fue como un llamado de Dios a empezar a hacer la pequeña comunidad con ese mismo grupo que se formó a través de esta misión. Y pues empezamos a trabajar, y pues ya después que estábamos en la pequeña comunidad se abrió nuevamente un curso. Fue el primer curso virtual que se hizo en la escuela, y yo pues quise participar pues para conocer cómo era la formación, y adicionalmente pues apoyar a mi esposo en la pequeña comunidad. Ya de esto hace 6 años estamos con la pequeña comunidad, y esta pequeña comunidad pues empezó en una casa de una vecina, quien es la anfitriona, y pues aquí hay niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Tenemos todas las edades en nuestra pequeña comunidad, y pues ha sido una experiencia muy interesante de compartir, de conocernos, de también ayudarnos mutuamente, de estar pendientes unos de otros. Pues no sé, Manuel quiere contar también su experiencia en la pequeña comunidad. Buenas noches, pues mi experiencia es muy linda, pues porque en todos estos 6 años he aprendido mucho sobre la Biblia, sobre orar, y también sobre estar más unidos como familia. Lo que más me gusta de la pequeña comunidad es que uno puede participar, y también pues leer la Biblia, porque uno aprende más de Jesús y de sus discípulos y sus milagros. Y también fue muy linda la experiencia porque yo aprendí a leer en la pequeña comunidad. Yo aprendí a leer con la Biblia. Entonces, cuando tenía 4 años, aprendí a leer ahí en la pequeña comunidad con la Biblia. Pues fíjense qué hermoso, gracias Manuel y Patricia por este testimonio, toda la familia entera, como decía Gracielita, participando de esa pequeña comunidad y enriqueciéndose. Tenemos otra llamada. Roberto, buenas noches.
Roberto, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, yo soy servidor del Santuario Señor de los Milagros. A propósito, aprovecho para saludar al padre Luis Eduardo, nuestro querido rector. Bueno, pues yo muy feliz de participar en todo este proceso, en toda esta estrategia de las pequeñas comunidades de la diócesis. Yo participo como miembro de una pequeña comunidad ya hace más de un año, cerca de 2, y me estoy preparando actualmente como animador. Entonces yo quiero resaltar ante todas estas adversidades que se han presentado con la pandemia, las posibilidades que siempre tenemos de reinventarnos, como decía la coordinadora de pequeñas comunidades. Esto nos ha dado la oportunidad de siempre ante los problemas buscar soluciones. Gracias, Roberto. Bueno, y hemos escuchado mucho acerca de la formación. La formación de los animadores es supremamente importante. Como decía Álvaro, no es tomar personas y decirles vayan y hablen de la palabra. No, aquí hay un proceso serio, largo, concienzudo de estudio. Entonces, tenemos nuestro diácono permanente, Luis Fernando, y su esposa también Anita, que ellos participan, son los coordinadores de esa formación. Luis Fernando, ¿por qué formar a los animadores de pequeñas comunidades? Buenas noches. María Consuelo, buenas noches, padre Luis Eduardo, y a todos, muy buenas noches. Sí, tú has dicho algo muy cierto, ya lo ha dicho Álvaro también. Es necesario que los que quieran ser animadores de pequeñas comunidades que vivan en las diferentes parroquias de nuestra diócesis se acerquen y manifiesten su intención de ser animadores, y se les da la bienvenida, se les acoge e inician un proceso de formación que es aproximadamente un semestre. Luego, como ya lo ha dicho Álvaro, salen ya a formar su pequeña comunidad una vez se les deja esa titulación de animadores e inician la primera etapa, que es una etapa de consolidación. Permíteme repetir algo que ya ha dicho Álvaro, pero sí vale la pena. Esta formación se desarrolla en la Escuela Diocesana del Discipulado Samaritano. Esta escuela tiene 2 programas. El primer programa es de formación inicial, donde se van a formar, perdónenme la redundancia, los que quieran ser animadores de pequeñas comunidades. Y un segundo programa que es de formación permanente, es donde hasta este semestre hemos comenzado ya. En este segundo programa de formación permanente ya les corresponde a los que ya son animadores, ya tienen su pequeña comunidad y llevan toda una trayectoria, aproximadamente año y medio, 2 años, en que han leído el Evangelio de Marcos. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué esperar tanto tiempo? Porque es una etapa, como ya lo ha dicho Álvaro, de consolidación de la pequeña comunidad. Los animadores y sus pequeñas comunidades tienen que empezar a conocerse, a tener ese sentido de pertenencia a su pequeña comunidad, y eso transcurre en un tiempo específico, pues no determinado, para unos más, para otros menos, pero durante la lectura del Evangelio según San Marcos es el tiempo de desarrollo y consolidación de la pequeña comunidad. Terminado este tiempo de lectura, que son aproximadamente, como ya les dije, 2 años, viene una nueva etapa para las pequeñas comunidades, que es denominada vivencia de la misericordia social y crecimiento de la acción pastoral de la pequeña comunidad. Es en ese momento donde los animadores que ya están consolidados con su pequeña comunidad entran a esa formación permanente y van a recibir a través de los diferentes módulos todas las herramientas y los elementos necesarios para hacer esa iglesia en salida. En este preciso momento, hay 77 animadores de pequeñas comunidades ya consolidadas que se están formando. Un ejemplo, en el módulo de misiología. ¿Por qué? Porque con este módulo ellos van a tener conciencia de que son misioneros,
de que van a tener que salir a misionar, de que van a tener que cumplir muchas misiones. Y nos van a dar ahí elementos y van a salir conscientes de su actividad misionera. Está también el módulo de espiritualidad samaritana y misionera que lo dicta el padre Alberto Camargo. Es necesario que nosotros, como miembros de la diócesis de Engativá, podamos conocer nuestra espiritualidad. Nosotros en la Iglesia Católica, especialmente en nuestra diócesis, conocemos muchas espiritualidades, pero nos preguntamos, ¿y la nuestra la conocemos? La nuestra es la espiritualidad samaritana y misionera. Y es ahí el énfasis que ha hecho el padre Alberto Camargo. Tenemos otro módulo, que es el módulo de lectura de la realidad. El animador sale con muchos más elementos para poder aprender a conocer su realidad. Y a propósito de este tema de la pandemia, pues obviamente va a ser un poco más difícil poder empezar a conocer su realidad, pero se le va a dar también al animador, con su pequeña comunidad, más elementos para que en su misión, en su espiritualidad samaritana, empiece a conocer su realidad, y con esa experiencia van a ayudar a construir el observatorio de la diócesis de Engativá. Luego, el último módulo es el módulo bíblico, en donde se va a tener como un nivel de mayor estudio académico de la Sagrada Escritura, pero a la vez pastoral. Y estos serán un elementos de animación. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya las pequeñas comunidades serán comunidades en salida, utilizando esta bella frase del Papa, serán iglesia en salida en nuestra diócesis, las pequeñas comunidades no dejan de leer el Evangelio, seguirán leyendo el Evangelio según San Lucas y luego pasarán al Evangelio según San Mateo y por último el Evangelio según San Juan. Esta iglesia en salida va a ir a buscar esos lugares teológicos. ¿Y qué sería un lugar teológico? El nuevo plan pastoral de la diócesis de Engativá define el lugar teológico como aquel sitio donde confluyen la fe y la realidad. Y esa realidad, por más dura que sea, y es allí donde los animadores tienen que estar. Uno de esos lugares teológicos nos lo define el nuevo plan pastoral como la casa iglesia, que es el que más me ha llamado la atención. Esa casa iglesia es un lugar teológico que podría convertirse de un no lugar a un lugar de apertura, de puertas abiertas dentro de una parroquia, y que hará a su vez cambiar la misma parroquia. Hoy tenemos parroquias estáticas, pero este proceso que estamos llevando hará que nuestras parroquias sean dinámicas. Ya no estaremos sujetos a una casa pastoral, a una casa cural, no, sino que la iglesia será también, la parroquia será también. Luis Fernando, muchas gracias. Hablas de precisamente esa riqueza de las pequeñas comunidades que es misionar. Y desde ese salir en una pequeña comunidad en salida que hace misión, también está esa parte social, preocuparse por el desvalido, preocuparse por otros. Eso también hace parte de no solo de la formación, sino de ese quehacer que tienen las pequeñas comunidades. Tenemos por eso otro testimonio de otra animadora que nos va a contar precisamente cómo desarrolla esta labor ella con su familia. Buenas noches. Buenas noches. María Consuelo, muchas gracias por la invitación. Yo soy Gloria del Río, animadora de la pequeña comunidad Paralíticos de la parroquia Nuestra Señora de Copacabana. Esta noche me acompaña mi familia, que es mi primera pequeña comunidad, mi esposo Henry, mis hijos José Miguel y Juan Diego. Nosotros iniciamos en el 2015, antes pues tuve la preparación con la Escuela Samaritana y Misionera. Estudiamos un año, nos certificamos y nos graduamos a fin de octubre del 2014. En este tiempo nosotros hicimos con el párroco Humberto Rojas las invitaciones, hicimos volantes, hicimos prescripciones, invitaciones a través de las Eucaristías. Hicimos llamado puerta a puerta a nuestros vecinos para pues, motivar a que la gente participara de la pequeña comunidad. Dentro de la pequeña comunidad hacemos actividades dinámicas, además pues, de la lectura del texto, que es lo principal. Celebramos cumpleaños, vemos películas,
organizamos los horarios y hacemos todo este tipo de cosas. Empezamos con 10 personas, se hace una lectura continua del Evangelio, empezamos con Marcos, ahorita estamos en el Evangelio de Lucas. Y a propósito de las acciones, ¿qué es lo que viene después de los textos? Porque no se queda solamente, o no nos quedamos solamente con la lectura del texto, sino que después del texto debe haber una acción o un compromiso. Para darle una mejor ilustración acerca de la acción, entonces te vamos a contar por qué nos llamamos Pequeña Comunidad Paralíticos. Bueno, Paralíticos, el nombre tiene una anécdota muy bonita, surgió después de que estudiamos en la reunión el texto de Marcos acerca de la sanación del paralítico, y finalizando la reunión se nos ocurrió decir, bueno, de tarea para nuestro próximo encuentro, cada uno debe traer un paralítico a la reunión. Y la idea funcionó porque varios de los integrantes vinieron con el paralítico, hizo que la comunidad creciera en integrantes, y jocosamente ya entonces se decía, no, yo soy el paralítico de Gloria, yo soy el paralítico de tal. Y empezamos a decir paralítico, y definimos que la comunidad debe llamarse paralítico. En latín, paralíticus, pero le cambiamos la C por la letra K, porque nos reunimos en la manzana K, y de ahí el nombre de los paralíticos. Y el logo que creamos, pues, representa a los camilleros, llevando al paralítico siempre con amor, y nuestro eslogan, que es acercando hermanos al encuentro con Jesús. Bueno, entonces de esta manera vemos una acción de un texto que nosotros reflexionamos y salió la acción. También nos tomamos la posición del paralítico. Por medio de nosotros debemos de llevar más personas a un encuentro con Jesús, más personas a la fraternidad, a la solidaridad. Testimonios son muy lindos, son testimonios que nos mantienen unidos y nos tienen como motivados a continuar con las personas. Ahorita, pues por la pandemia nos estamos reuniendo virtualmente, nos ha ayudado para crecer la comunidad, nos acompañan desde Medellín, desde Guadalajara, desde Pereira, otras personas que son cercanas a nosotros, pero que tienen la facilidad ahorita con la conexión virtual. Tenemos muchísimos testimonios de los integrantes, son 5 años de experiencias bellísimas, hacen pues la solidaridad entre todos los que participamos y la solidaridad con las demás personas. Y cada uno es un testimonio donde ellas estén en el trabajo, en sus hogares, ¿sí? Chiquitín nos va a contar algo. Pues a mí la pequeña comunidad desde pequeño me ha parecido chévere porque conocemos nuevas personas y nos ayuda a conocer más de Dios. También nos ha ayudado más a tener una mejor convivencia con los amigos, con la familia, y ha fortalecido el vínculo de la familia, que es siempre con amor, humildad y paz. Bueno, pues también la pequeña comunidad me ha servido mucho, me ha ayudado a entender qué es un verdadero cristiano, qué hace, que no solo se queda en hacer 15 rosarios, obviamente la oración es muy importante, pero lo más importante es que al actuar se demuestre el amor de Jesús en nuestras acciones. Gracias, amor. Es otra de las acciones que hemos hecho. El año pasado estuvimos pendientes de un ancianato de caridad. Entonces, dedicarles tiempo, que sientan amor, que se sientan escuchados, que se sientan alegres, les llevamos música, baile, son acciones que nos enriquecen muchísimo a todos los integrantes. Bueno, aparte de invitarlos a que formen parte de pequeñas comunidades, quiero pedirle a las familias de los animadores, de las animadoras de las pequeñas comunidades, que las apoyen. Sé que hay una animadora que es la líder, pero esto es una familia animadora, esto es un proyecto en familia. Es un proyecto hermosísimo que no solamente la pareja lo va a recordar, sino los hijos. Es experiencias hermosas para contarle a los nietos. Muchas gracias a Gloria y familia, de verdad, es un testimonio hermoso de cómo todos pueden participar, ser creativos y hacer esa labor social. Y así son miles, porque ya tenemos miles que integran las pequeñas comunidades que nos pueden dar muchos testimonios en este sentido. Y pasando, saben todos ustedes que les hemos estado hablando durante esta semana sobre ese nuevo plan pastoral. No, es continuar con nuestro trabajo desde nuevas realidades, haciendo un mayor énfasis para tener en las personas, en el ser humano, para tener realmente esta construcción de la ciudad de la misericordia más humana y más fraterna.
Y en ese sentido, las pequeñas comunidades tienen un reto muy grande con este nuevo plan pastoral de la diócesis de Engativá, y es encarnar la misericordia. De esto, pues nos va a hablar Anita también, que en ese sentido, cómo van a encarnar esas pequeñas comunidades, esa misericordia social. Así es, María Consuelo, buenas noches, Padre Luis Eduardo, Álvaro, Graciela, que están allá en estudio, todos los que nos escuchan. Como dice María Consuelo, en esta nueva etapa del plan pastoral samaritano de nuestra diócesis de Engativá, las pequeñas comunidades también están empezando una nueva etapa, la que mencionaba Fernando hace unos minutos y Álvaro. En esta nueva etapa, las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras de nuestra diócesis tienen una tarea específica. Esa tarea específica es el cuidado de la misericordia social en el contexto urbano, que era lo que nos decía María Consuelo. Debemos partir para ello saber qué es la misericordia social. Pues ya lo han venido trabajando en programas anteriores de nuestra diócesis desde la semana pasada, pero no sobra recordar que esa misericordia social se comprende en la diócesis de Engativá como la encarnación del principio compasión misericordia, y que concretamente se puede definir como la indignación ética y el rechazo a todas las situaciones de inhumanidad que van en contra del proyecto de Jesús y del proyecto liberador y salvador de Cristo. Las pequeñas comunidades, como conocedoras del Evangelio, como lectoras y discípulas de la palabra, que conocen cuál es ese proyecto humanizador de Jesús, son las encargadas de cuidar esa misericordia social en la ciudad. Para esta nueva etapa de las pequeñas comunidades, se están planteando 4 tareas específicas para poder desarrollar ese cuidado de la misericordia en el contexto urbano. Esas 4 tareas específicas reúnen una serie de acciones, cada una de ellas, pero vamos a mencionar rápidamente esas 4. La primera es un discipulado urbano de la palabra. Aunque las pequeñas comunidades ya vienen haciendo un discipulado urbano desde una lectura reunidos en sus casas del Evangelio de Lucas, en esta nueva etapa se encuentran en la lectura del Evangelio lucano, la mayoría. Y a partir de esta lectura, la idea es que las pequeñas comunidades se inserten en la ciudad, llevando la espiritualidad samaritana característica de ellas. Por eso las pequeñas comunidades son samaritanas y misioneras. Deben transmitir e insertar esa espiritualidad en la ciudad. Esa espiritualidad propia que de por sí ya vive entre los miembros de las pequeñas comunidades, y algunas de ellas ya están haciendo cosas concretas de salida hacia vivir esa espiritualidad en relación de la pequeña comunidad con otras pequeñas comunidades o con otras personas que no son de esa pequeña comunidad. Ya no solo van a estar entonces reuniéndose en la casa leyendo la palabra, sino que ahora la invitación es a que ellas estén en salida, a que impregnen esa samaritanidad en la ciudad y promuevan esa samaritanidad en todas las circunstancias de la ciudad. Como ahorita, pues, como hablábamos hace unos momentos, ese espacio físico está algo restringido por la situación actual de la pandemia. Las pequeñas comunidades están haciendo ejercicios de salida a través del ciberespacio, a través de las plataformas, a través de las videollamadas, a través de diferentes escenarios. Anita, gracias. De verdad que el reto es muy grande. Hablamos de encarnar esa misericordia, y qué mejor que empezar por los niños. Hay padres que van más allá, como nuestro querido padre Luis Eduardo, y él tiene pequeñas comunidades de niños, de etapas de 5 a 11, de 12 a 15 y más grandes. Tiene 3 grupos de pequeñas comunidades de niños. Y qué mejor oírlos a ellos que nos expresen precisamente cómo se sienten ellos desde esta experiencia de vivir una pequeña comunidad donde también leen la palabra y hacen todo el proceso exactamente igual. Tenemos una invitada, Isabela. Muy buenas noches, familia Cristovisión. Soy Claudia Guevara, madre de Isabela Villegas, quien hace parte de la pequeña comunidad del Santuario Señor de los Milagros de la diócesis de Engativá, quien les quiere compartir su experiencia con su pequeña comunidad. Adelante, Isa. Gracias, mami.
Soy Isabela Villegas Guevara, tengo 8 años y les voy a expresar mi experiencia en las pequeñas comunidades. Me ha parecido muy bien las pequeñas comunidades porque he aprendido mucho más de Dios. He aprendido a interactuarme más en la palabra de Dios y en la Biblia. Nuestra pequeña comunidad se llama Corazón de Jesús y María. Me parece un lindo nombre porque nos identificamos más en Dios. Dios hace una parte de mi vida y de mi corazón porque es como que una parte más de mi vida. Gracias Isabela, muy lindo, qué testimonio, pequeñita pero ya hace parte de una pequeña comunidad y está muy entusiasmada y qué mejor. Miremos este valor tan grande que es enseñarles desde chiquititos esa palabra que es la que finalmente los va a fortalecer y los va a llevar por el camino que debe ser ético, de misericordia, de tener compasión con otros desde niños. Y tenemos otro invitado, Andrés Felipe, también de 8 añitos. Andrés Felipe, buenas noches. Primero que todo, tengo 11 años. 11 años, ya eres grande, perdón. Bienvenido, Buenas cuéntanos. noches, mi nombre es María Eugenia Martínez. Les presento a mi hijo Andrés Felipe Guarín Martínez. Él pertenece a las pequeñas comunidades samaritanas en misión del Santuario El Señor de los Milagros de la diócesis de Engativá. Buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Guarín Martínez, pertenezco a las pequeñas comunidades samaritanas en misión en la etapa 2. Para mí la pequeña comunidad es un grupo en el cual nos enseñan a tener confianza, fe y amor en Dios. Con el padre Luis Eduardo y las catequistas nos enseñan a orar y leer capítulos de la Biblia. La pequeña comunidad me ha servido para orar más frecuentemente y tener fe en mí mismo y en Dios. Me ha gustado de la pequeña comunidad que puedo compartir mis ideas y aprender mucho más de Dios. Me parece que es un momento de oración y de comunicación con Dios. También he aprendido a fortalecer mi lazo con Dios. Andrés Felipe, gracias. Qué lindo. Ojalá sigas con ese mismo entusiasmo y gracias a la mamita. Y finalmente tenemos también a otra joven ya más grandecita, de 16 años, Wendy Saray. Bienvenida. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia para ti, que eres joven y estás en una edad muy linda. Buenas noches a todos. Mi nombre es Wendy Saray Cuellar Martínez. Pertenezco a la pequeña comunidad juvenil del Santuario Señor de los Milagros, de la diócesis de Engativá. Primero que todo, una vez más agradecida con Dios por tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos los televidentes mi experiencia y el crecimiento espiritual que he tenido desde el momento que decidí empezar a seguir al Señor de los Milagros por medio de una comunidad, de una pequeña comunidad. Ya desde hace más o menos algunos 10 años, mi proceso espiritual ya empieza y desde hace un año pertenezco a un grupo de una pequeña comunidad. Este me ha permitido ampliar mi conocimiento hacia las escrituras y hacia la palabra de Dios, que es lo que me quiere decir en realidad por medio de las enseñanzas de Jesús. Siempre he pensado que allí he podido crecer y fomentar ese don del entendimiento de la escritura. Donde descubro cada día esos misterios que el amor de nuestro Padre y Señor nos muestra por medio de lenguajes que solo nosotros como cristianos podemos entender y que debemos aprovechar también para saber evangelizar y llevar esa voz a otros rincones del mundo donde se pueda expresar nuestro camino a la salvación.
Para mí la pequeña comunidad significa y representa más que un grupo de una iglesia. Significa mis compañeros que me animadoran, que el Padre Luis Eduardo, que todos ellos me enseñan ese mandamiento hecho vida de amar al hermano como a mí mismo. En esta etapa de la pandemia creo que me he fortalecido mucho y en vez de alejarme del Señor, creo que esta pequeña comunidad me ha hecho aferrarme mucho más a Él y aprender y conocer muchas cosas, porque saber de Dios es infinito y no hay un fin como tal. En mi corta vida he tenido la gracia de experimentar el amor del Señor, de los milagros y de mi familia Santuario, que me ha demostrado que estando con Él y que llevando mi cruz con Él, todo se vuelve más llevadero y muchas veces es un gran y un hermoso proceso. Por último, me sobra decir que aquí conocí a la verdadera persona de Jesús. Pude obtener una imagen más clara con un proceso que se llama Yo Soy de Jesús. Pude saber realmente quién fue ese Salvador de nuestras almas. Wendy, muchas gracias. Mira, qué barbaridad, o sea, nos dieron lección y ahí está la esperanza para un país, la esperanza para el mundo. Padre, sin palabras, o sea, ahí está la solución de todos los problemas que tenemos de verdad y es empezar con los niños y los jóvenes. Ellos están con el corazón de par en par, mírelos, para dar ese testimonio. Las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras renuevan la iglesia y renuevan las parroquias. Algo de lo que nosotros vemos es que los grupos pastorales dentro de nuestras parroquias hay una realidad y es que van envejeciendo. Los miembros van envejeciendo. Las pequeñas comunidades, como son familias, están los niños, están los jóvenes, pues esa es la esperanza. Porque, como yo decía, incluso en el primer programa que iniciamos de nuestra diócesis, las pequeñas comunidades renuevan las parroquias porque de ellas surge la ministerialidad. De ahí surgen los monaguillos, de ahí surgen los jóvenes, los ministros de la Sagrada Comunión, los proclamadores, etcétera, etcétera. Y las pequeñas comunidades renuevan completamente la parroquia. Nosotros lo hemos experimentado desde el santuario y por eso la motivación es apostémosle a las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras que más allá de una estrategia son espacio vital e identidad de evangelización. Bueno, Padre, despida por favor su bendición. Muchísimas gracias de todo corazón a todos los cristovidentes. Gracias por acompañarnos en este programa sobre las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Gracias Alvarito, Graciela, allá Fernando, Ana Rosa y a todos los animadores que han compartido sus testimonios. Y agradecer de todo corazón, agradecer también a nuestro obispo que él cuando llegó también a nuestra diócesis, pues ha apoyado todo el proceso. No hay homilía en que Monseñor Francisco no haga referencia a las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Por eso, agradeciendo a Monseñor Héctor Gutiérrez, nuestro primer obispo, porque desde ahí vino todo este proceso y este acompañamiento, a Monseñor Francisco y a todo el trabajo de las vicarías, de la Vicaría de Pastoral, de la Vicaría de Espiritualidad, de la Vicaría de Religiosos, la Vicaría Administrativa, la Vicaría también Judicial, todos agradecerles de todo corazón. Por eso, démosle gracias al Señor, especialmente en este día, hoy que hemos encontrado una palabra muy especial, a Jesús manifestando su amor y su misericordia, como les decía también en la homilía, el Señor ama al pecador. No ama al pecado, ama al pecador. Y su amor y su misericordia, la encarnación de la misericordia social, es la encarnación del mismo Jesús, que ha tomado también nuestra realidad humana y desde ahí la ha elevado y la ha redimido. Démosle gracias al Señor y pidámosle a la Santísima Virgen María, a ella nuestra intercesora, la Madre y la Reina de la Misericordia, que interceda por cada uno de nosotros para que nos haga verdaderos misioneros, samaritanos, misioneros de la misericordia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias y mañana los esperamos en nuestro último programa de esta etapa, donde vamos a tener un tema también importante dentro de nuestra diócesis, vocación, vocaciones, y que vamos también a recibir el testimonio de nuestros jóvenes, los semilleros vocacionales, la pastoral juvenil, la pastoral familiar y toda la vida religiosa. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Gracias, Padre. Iglesia que acompaña. Cristo Visión.